passo a palavra para a professora Rosa Palau. Por favor, profesora. Muy buenos días. Gracias por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Gracias por la invitación y felicitaciones por este evento a los organizadores, considerando de que es sumamente importante para nosotros, los países de la región, poder coordinar acciones y poder establecer algunas normativas en común en este tema tan difícil y tan doloroso que nos tocó vivir a los países del Cono Sur, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Yo les quiero hablar en este momento sobre este archivo que yo creo que ustedes habrán escuchado hablar, el archivo del terror. El archivo del terror descubierto o encontrado, porque no se descubrió nada, se encontraron los documentos escritos por los mismos represores en el año 92 a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Asunción. Para nosotros el año 1992 es un año emblemático, es como el punto de inflexión para poder transitar con mayor seguridad esa transición democrática que estaba totalmente incipiente. Ni bien caído el dictador derrocado, el dictador Stroessner, en marzo del 89 se abre una causa en el Poder Judicial conocida como el caso Mario Scerprono. Mario Scerprono, un joven de 23 años, fue muerto en dependencias policiales y la viuda, que también había caído detenida con un embarazo de 7 meses, abre esa causa ante la justicia paraguaya, la misma justicia que durante casi 20 años lideró y dictó sentencias contra la ciudadanía, contra ciudadanos comprometidos. Ella no tuvo miedo de esa justicia y presentó la causa de su marido, que posteriormente, a 3 años de abierta la causa, sale la primera sentencia por hechos violatorios de derechos humanos en el caso Mario Scerprono, en mayo de 1992, sentenciando al jefe del Departamento de Investigaciones y 4 torturadores del mismo departamento a 25 años de cárcel. En junio del año 92 se promulga la Constitución Democrática, que viene acompañada o inserta en ella un artículo, el artículo 135, el del habeas data. Además también tenía el artículo sobre libertad de expresión, sobre derecho a la información, que eran elementos novedosos para un país que estaba transitando, como les dije, el camino hacia la democracia, hacia la consolidación de la democracia. En septiembre del año 92, el señor Almada solicita, haciendo uso de ese artículo 135, solicita al juzgado criminal del tercer turno su habeas data. Entre septiembre y noviembre fueron aproximadamente 50 causas que caen en los diferentes despachos judiciales por hechos violatorios de derechos humanos, entre ellos el de Almada, una solicitud de habeas data. En noviembre se presenta la causa contra el único director de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, era un centro de torturas, y en diciembre 22, en un procedimiento judicial, se encuentran los documentos del Departamento de Investigaciones. Es aproximadamente unos 300 metros lineales de documentos, un fondo documental bastante variado, porque no solamente tenía fichas prontuariales, sino que también habían informes, declaraciones indagatorias, aproximadamente 20.000 fotografías y 500 y tantos cassettes de audios, sin contar los 1.500 libros, fuentes bibliográficas secuestradas en los diferentes allanamientos clandestinos que se realizaban en las casas de particulares.
El día 24 se hace el allanamiento a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicas y ahí es cuando el único director, el señor Campos Alum, se fuga de la justicia paraguaya, fallece prófugo de la justicia. A partir de ese momento, la ciudadanía forma una cadena de protección a esos documentos que ya estaban en el Poder Judicial, puesto que fueron en procedimientos judiciales. Y los primeros días de enero exigen la apertura porque ellos querían saber qué decían la policía de ellos o dónde estaban sus familiares desaparecidos. En enero es feria judicial y sin embargo se tenía mucha gente entrando y saliendo y no solamente víctimas o familiares, sino que también periodistas de medios nacionales e internacionales, todos interesados en conocer esa documentación, ese fondo documental que estaban distribuidos en 2 despachos judiciales, el del doctor Fernández y el doctor Benítez Riera, que tenía el caso Campos Alum, y el Fernández, que tenía el caso de Almada. Es así que el 5 de enero, 2 organizaciones de derechos humanos, el Centro de Documentación y Estudios y el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencias, firman un convenio con la Corte Suprema de Justicia y a partir de ese día se inicia el inventariado de toda la documentación traída en los diferentes allanamientos. La Corte Suprema habilita una oficina en el 8º piso del Palacio de Justicia y allí entre asistentes fiscales, investigadores, auxiliares de justicia y miembros de las ONGs empezamos el trabajo de inventariado de toda la documentación, teniendo en cuenta que muchas personas, muchos periodistas, víctimas querían también llevar alguna documentación y creo que sí se lo habrán llevado, por eso hacemos un cálculo de un 7% de todo ese fondo documental que se encuentra aún perdido a 22 años de haberse realizado ese encuentro. Lo primero que nosotros hicimos es elaborar un proyecto de microfilmación de la documentación, temiendo esa fuga de papeles, a pesar de tener la custodia de la sociedad civil, estaba el temor de que esos documentos en un momento dado pasen a la bóveda y digan son pruebas de elementos en juicio, va a la bóveda. Entonces, ante esa situación, presentamos un proyecto, se inicia la microfilmación en febrero y es ahí también cuando el acceso irrestricto de las víctimas solicitando información a fin de tener copias de sus documentos, más los medios de prensa, más la justicia, que en ese momento, en segunda instancia, se encontraba el caso Sherprono, que solicitaban documentos como pruebas a la vista. Y es así que teníamos que, entre las 22 personas que nos encontrábamos trabajando, tener la seguridad de qué fondo documental estaba en el departamento de microfilmación, qué estaba en el tribunal de alzada, qué documentos estaban para ser fotocopiados y el equipo que tenía que continuar con el inventario. Fue una multifunción que lo realizamos hasta fines de marzo, en donde al terminar el inventario se retiran las 2 organizaciones no gubernamentales y se inicia el proceso efectivo de microfilmación con fondos entregados por la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proyecto. A fines del año 93 ya teníamos aproximadamente un 45% de documentos microfilmados y estábamos brindando apoyo a la justicia en 83 casos. O sea, hemos aportado documentos en 83 casos abiertos entre el año 90 y 93. En marzo empezamos a elaborar los objetivos del archivo y nos dimos cuenta de que tendrían que ser 3 ejes. Uno, el de la conservación, preservación y contar con un banco de datos que nos permitan la recuperación inmediata de la documentación, el apoyo a la justicia y la capacitación
y difusión de ese archivo, porque consideramos de que en la medida que estaba siendo difundido, estaría más seguro. Entonces, con base a esos tres ejes hemos trabajado en todo este tiempo y hemos apoyado todas las acciones de la sociedad civil. Hemos apoyado, en primer lugar, la designación de un defensor del pueblo, la creación de una comisión de verdad y justicia, realización de eventos en fechas emblemáticas, en fechas conmemorativas. Y a través de todo este tiempo hemos trabajado a puertas abiertas, acceso irrestricto y con la conciencia de que esa documentación que está bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia no es de la Corte Suprema. Pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos que han transitado las dependencias policiales y que han visitado el país, porque están hasta controles de entrada y salidas por puntos de fronteras. Y todos tienen derecho a conocer qué pasó y qué decía un gobierno dictatorial de su persona. Entonces, esa yo creo que fue la mejor aliada para nosotros en todo este tiempo, el de que ellos sean conscientes de que ese archivo también es de ellos, de todos y cada uno. Y hizo que muchas personas nos entregaran en donación documentos que se habían llevado. Esto yo me llevé porque tenía miedo que se pierda. Ahora les traigo. Entonces nos hemos ganado la confianza y hemos hecho una alianza con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos. Actualmente, este archivo que aporta datos a la justicia está con 1 millón de imágenes digitalizadas, a más de 543 cassettes totalmente digitalizados y 20.000 fotografías. Los documentos están depositados en unos reservorios especiales y las consultas se hacen directamente en las computadoras. Nosotros no preguntamos al usuario, dice, quiero ver algunos documentos. Sí, cómo no. Es hoja, papel, si a usted le interesa algo, póngale el código y nosotros grabamos en un CD. Pero no le preguntamos ni el nombre, ni la cédula de identidad, ni cuál es la utilización que va a tener. Simplemente hacemos ese trabajo de intermediario entre el ciudadano y los documentos. Bueno, esta tarde también yo voy a seguir hablando del archivo. Lo que sí les quiero decir de que hemos aportado también información a la Comisión de Verdad y Justicia. En varias oportunidades hemos intentado poder tener ese archivo de la Comisión de Verdad y Justicia que nos podría a nosotros brindar la voz del represor y la voz de la víctima, y de manera tal de poder cruzar esa información y brindarle la posibilidad al investigador que pudiera ver documentación de ambas campanas, y hasta la fecha esa documentación no la podemos acceder ni siquiera en soporte electrónico. Bueno, ¿qué más les puedo contar de esto? Yo creo que vamos a ir hablando en la medida que hagan preguntas. Con relación a bienes mal habidos, los bienes mal habidos nunca se han recuperado. Nosotros brindamos información a las víctimas para que puedan acceder a esa reparación económica que le da el Estado. Esos pagos que se dan a las víctimas son con fondos del Estado y no hay posibilidad de reembolso de los personeros del régimen. Las recomendaciones y el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, yo creo que no fue bien socializado con los jueces, puesto que hasta hoy, cuando surge un hecho violatorio de derechos humanos o cuando tienen una causa, tanto en la Fiscalía de Derechos Humanos como en el juzgado, los jueces y fiscales siguen sus normas, sus normativas de códigos procesales, y derechos humanos va por el costado. Tampoco es muy consultado en este momento el archivo por los juzgados que tienen causas. Fue mucho más frecuente en la década de los 90
hasta el 93, 94, cuando comienza el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia, y posteriormente ya es muy poca la consulta o requerimientos documentales que tenemos nosotros en este momento. Sí, son las víctimas las que más solicitan, sin embargo, en cuanto a auxiliares de la justicia, no. Bueno, dejamos acá y para las preguntas, si quieren conocer algo más, con gusto.